Bueno, y la semana pasada el gobierno federal anunció que el ejército saldrá de Ciudad Juárez después de 2 años de haber estado presente ahí cerca de 8,000 efectivos, con la idea precisamente de uno de los objetivos que se han planteado para esta guerra contra el narcotráfico, que es recuperar terreno, recuperar territorio del que está prácticamente en manos de las bandas del narcotráfico. Esa es una de las justificaciones de la participación militar directa en plazas como Culiacán, Tijuana, Morelia originalmente y Ciudad Juárez. Pero ahora se nos dice, precisamente en el momento en que se ha incrementado más la violencia en Ciudad Juárez, la ciudad más insegura del mundo, hay que recordarlo, ya llegó a ese rango, y cuando hemos visto, incluso en las últimas semanas, cómo se va incrementando la violencia en Ciudad Juárez, nos dicen, se retira el ejército o se repliega, con lo cual nos lleva automáticamente a reflexionar sobre qué es lo que significa eso. Significa un fracaso en términos de esta estrategia militar, significa, nos dicen por ahí, no, es que los van a sustituir 2,000 policías federales entrenados ya para la guerra contra el narco, y alguien recuerda por ahí, nos dicen, acuérdense que la participación militar era temporal hasta que hubiera una policía ya debidamente entrenada y capacitada para lidiar contra el narcotráfico de manera eficaz, pero también respetando los derechos humanos, algo para lo cual a los militares les cuesta trabajo, pues su entrenamiento no va en ese sentido. Pero nos tienen que decir las explicaciones específicas del gobierno, decir qué significa el retiro militar en Ciudad Juárez en un momento donde no se ha reducido la violencia, sino por el contrario, y cuál es la preparación de estos nuevos policías, qué estaban haciendo antes, qué entrenamiento tienen, por qué esta policía sí va a ser eficaz a comparación de las policías anteriores que precisamente justificaron la presencia del ejército. Yo creo que todo eso está pendiente y no se nos ha dicho. El planteamiento es para que se retire el ejército a partir de marzo, más o menos cumpliendo los 2 años de haber entrado masivamente a Ciudad Juárez. Pues es un tema extraordinariamente importante y quisiera explicar por qué me parece en dónde está la importancia. Primero, las Fuerzas Armadas, pese a que se han abierto de manera notable, sigue siendo el compartimento más estanco del Estado mexicano. Siguen siendo las instituciones sobre las cuales sabemos menos de lo que están pensando en su interior. Dicho esto, me permito interpretar cómo va a ser visto por un sector del ejército. Está en juego el honor de las Fuerzas Armadas y creo que la forma como se va a retirar, desafortunadamente, va a ser interpretada por algunos sectores como una derrota de las Fuerzas Armadas frente al crimen organizado. El general Luis Garfias, general de división retirado Luis Garfias, ya salió a expresar más o menos estas ideas, porque es inevitable que si el ejército se repliega, lo hace cuando no está, lejos de estar cumplida con la misión que se les encomendó. Entregan un Ciudad Juárez con una tasa de homicidios y de violencia y de anarquía mayor al que recibieron hace 2 años. Para mí, desde el principio, era imposible que eso se resolviera con las Fuerzas Armadas, porque Ciudad Juárez es el ejemplo de uno de los enclaves hechos trizas por la internacionalización nociva. Me explico. Es la primera ciudad que en 1963 recibe las maquiladoras, que se convierten en una de las fuerzas económicas que disgregan a la sociedad y trastocan los roles de mujer, del varón y de la mujer, y por su importancia geopolítica, el paso del norte para ir a Estados Unidos se convierte en el lugar de confluencia de los carteles de la prostitución, la migración y el narcotráfico. La combinación ha sido desastrosa y de manera paradójica ese es el enclave en donde el Estado ya no controla. Curiosamente el otro está en el sur, en donde están los zapatistas, lo cual daría pie para una comparación que no tengo el tiempo de hacer, pero en todo caso, para mí es un enclave, es una ciudad que ejemplifica la incapacidad de las Fuerzas Armadas y del gobierno Calderón de reinstalar la presencia del Estado en un territorio.